¿Alguna vez han tenido una discusión con un amigo sobre la verdad de un suceso, estando 100% seguros de tener la razón? ¿Y si les dijera que lo más probable es que ambos se equivoquen? Nuestra memoria no es una videocámara perfecta que graba el pasado. Es algo mucho más complejo, volátil e incluso místico. Hoy vamos a sumergirnos en el asombroso mundo de la memoria humana y a desvelar sus principales secretos. Analizaremos 30 hechos sorprendentes que no solo les asombrarán, sino que les obligarán a ver sus recuerdos más íntimos desde una perspectiva totalmente nueva. Prepárense. Después de este video, dejarán de confiar en su cerebro como lo hacían antes. Pero antes de comenzar, dejemos de lado la principal idea errónea. La memoria no es un simple archivo o almacén de datos en nuestra cabeza, donde los eventos pasados están perfectamente ordenados. Los científicos la definen como el proceso mediante el cual nuestro cerebro codifica, almacena y recupera información. La palabra clave aquí es proceso. No es un objeto estático, sino un sistema dinámico y en constante evolución. Cada vez que recuerdan algo, no están simplemente abriendo un archivo. Están reconstruyendo esa memoria a partir de millones de conexiones neuronales. Y durante este proceso de ensamblaje, pueden ocurrir cosas absolutamente increíbles. Es precisamente de esos asombrosos fallos, características y superpoderes de nuestra memoria de lo que vamos a hablar. Bien, el primer hecho, y este es fundamental. Los recuerdos no se reproducen, sino que se reconstruyen. Imagine que su pasado no es una película, sino un juego de construcción tipo Lego. Cuando usted quiere recordar un evento, el cerebro no saca un modelo ya terminado. En su lugar, toma piezas dispersas, imágenes visuales, sonidos, emociones, datos, y con ellas, construye la escena de nuevo. Y aquí es donde empieza lo más interesante. En esta construcción pueden colarse fácilmente elementos ajenos. Por ejemplo, sus convicciones actuales, su estado de ánimo, o incluso información que usted adquirió mucho después. Esta es la razón por la que dos personas pueden recordar el mismo evento de maneras completamente diferentes. Cada uno lo reconstruyó a través del prisma de su experiencia única. Visualmente, puede imaginarse como una fotografía rota que volvemos a pegar, pero a la que accidentalmente le añadimos fragmentos de otras imágenes. ¿Alguna vez les ha ocurrido esto? Van decididos a otra habitación buscando algo importante, cruzan el umbral y, de repente, olvidan por completo a qué iban. Esto no es señal de mala memoria, sino un fenómeno psicológico real conocido como el efecto del umbral o el efecto de la puerta. La investigación demuestra que el mero hecho de atravesar un marco de puerta obliga al cerebro a archivar los pensamientos de la ubicación anterior, dejando espacio libre para la nueva información. Nuestro cerebro percibe la transición de una sala a otra como un cambio de contexto, un auténtico cambio de escena. Asume que los objetivos establecidos en esa escena antigua ya no son relevantes y simplemente los elimina de la memoria de trabajo. Así que, la próxima vez que olvide a qué iba a la cocina, no se castigue. Simplemente regrese a la sala anterior. Lo más probable es que al cruzar de nuevo ese umbral, su objetivo le venga a la mente de inmediato. Esto suena a guión de película de terror, pero es un hecho científico. Se pueden implantar recuerdos falsos. La psicóloga Elizabeth Loftus llevó a cabo el famoso experimento conocido como perdido en el centro comercial. Ella les contó a los participantes varias historias reales de su infancia, que habían sido proporcionadas por sus familias, y añadió una totalmente inventada, la de haberse perdido de niño en un gran almacén. Sorprendentemente, cerca del 25% de los participantes no solo creyeron en esta historia ficticia, sino que también comenzaron a recordarla, con todo lujo de detalles. Cómo lloraron, quién los encontró, y exactamente qué sintieron en ese momento. Esto demuestra cuán maleable es nuestra memoria, y lo vulnerable que resulta a la sugestión. El cerebro no siempre puede diferenciar entre una experiencia real y un relato vívido,
o incluso de la propia imaginación. ¿Por qué después de una noche sin dormir antes de un examen, parece que toda la información se esfuma de la cabeza? La razón es simple. El sueño no es solamente un descanso para el cerebro, sino la etapa más importante para procesar y grabar la memoria. Es precisamente mientras dormimos que ocurre el crucial proceso de consolidación de los recuerdos. Durante el día, recibimos una cantidad gigantesca de información, la cual se almacena inicialmente en el hipocampo, que funciona como una especie de depósito temporal. Pero es por la noche cuando el cerebro empieza a hacer la clasificación. Revisa los eventos del día, descarta lo innecesario y transfiere los recuerdos más importantes desde el hipocampo hasta el neocórtex, el cual actúa como nuestro almacén a largo plazo. Podemos imaginar este proceso como el trabajo de un bibliotecario que se dedica a organizar y colocar los libros nuevos en sus estantes. Sin un sueño de calidad, este bibliotecario no tiene tiempo de hacer su trabajo. La información valiosa se queda entonces en ese depósito temporal, donde lamentablemente se borra con mucha rapidez. Piensen en su primer beso o en el día de su graduación. Lo más seguro es que esos recuerdos sean increíblemente vívidos y detallados. Ahora, intenten recordar que almorzaron exactamente el martes pasado. Complicado, ¿no es así? La razón es que las emociones actúan como un marcador fosforescente para nuestra memoria. Cuando experimentamos sentimientos intensos, ya sea alegría, miedo o sorpresa, nuestro cerebro libera ciertas hormonas clave, como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias envían una señal directa a los centros de la memoria. Algo así como un grito que dice, ¡alerta! Esto es crucial. Guarda esta información inmediatamente. Esta carga emocional hace que las conexiones neuronales responsables de ese recuerdo específico se vuelvan mucho más sólidas. Es precisamente por eso que podemos recordar durante años esos momentos de gran impacto emocional, mientras que olvidamos por completo los eventos neutrales y la rutina diaria. Les presento una paradoja fascinante. Si les pido a ustedes que memoricen el apellido Baker y a otra persona que recuerde que este hombre trabaja como panadero, o a baker en inglés, la segunda persona recordará la información con mucha más facilidad, aunque la palabra sea exactamente la misma. Este es el llamado paradoja de Baker-Panadero. Se explica porque nuestro cerebro retiene mucho mejor la información cuando ésta se vincula a conocimientos o asociaciones preexistentes. El apellido Baker es un dato abstracto, completamente desvinculado de cualquier otra cosa. En cambio, la profesión de panadero, evoca inmediatamente una serie completa de imágenes. El olor a pan fresco, el uniforme blanco, la harina. El cerebro crea múltiples puntos de apoyo, o ganchos para esa palabra, y resulta mucho más fácil recuperarla de la memoria. ¿Alguna vez han intentado memorizar un número de teléfono muy largo repitiéndolo una y otra vez? Si es así, estaban usando su memoria a corto plazo, o también llamada memoria de trabajo. Y esta tiene un límite muy estricto. Ya en los años 50 del siglo XX, el psicólogo George Miller formuló lo que se conoce como el número mágico 7, más menos 2. Miller descubrió que la mayoría de las personas puede retener simultáneamente en su memoria de trabajo entre 5 y 9 elementos no relacionados. Esto puede ser números, palabras u objetos. Todo lo que exceda este límite, o desplaza la información antigua, o simplemente no llega a almacenarse. Por esta razón, los números de teléfono y los códigos postales se dividen en pequeños bloques. Así a nuestro cerebro le resulta mucho más fácil procesarlos. Es como hacer malabares. 3 o 4 pelotas es sencillo, pero 10 es prácticamente imposible. Cuando hablamos de memoria, solemos pensar que es una cosa única. Pero, en realidad, tenemos varios sistemas de memoria distintos que funcionan en paralelo. Por ejemplo, la memoria procedimental es la memoria del cuerpo, o, como se conoce popularmente, la memoria muscular.
Gracias a ella, usted sabe montar en bicicleta o teclear sin siquiera tener que pensar en cada movimiento. La memoria semántica es su enciclopedia personal, el almacén de datos sobre el mundo. París es la capital de Francia, o el agua hierve a 100 grados. Mientras que la memoria episódica es la autobiografía, el conjunto de recuerdos de eventos específicos de su vida, como ¿qué hice en mi último cumpleaños? Estos sistemas pueden operar de forma completamente independiente. Por ejemplo, una persona con amnesia puede olvidar por completo toda su historia de vida, la memoria episódica, pero aún así recordar perfectamente cómo tocar el piano, la memoria procedimental. El aroma a césped recién cortado o a esos pasteles de la abuela tiene el poder de transportarnos instantáneamente décadas atrás, desatando una oleada de recuerdos increíblemente vívidos y emocionales. Esto no es casualidad. El olfato es, de hecho, nuestro sentido más primitivo o antiguo, y está conectado directamente con los centros de la memoria y las emociones en nuestro cerebro. El bulbo olfatorio, que es el encargado de procesar los olores, tiene vías neuronales directas hacia la amígdala, el centro de las emociones, y el hipocampo, el centro de la memoria. Mientras que la información del resto de los sentidos, la vista, el oído o el tacto, debe pasar primero por el filtro lógico del tálamo. Los olores, sin embargo, van directos al blanco, golpeando las profundidades de nuestro subconsciente. Es precisamente por esto que los aromas son capaces de evocar recuerdos tan potentes y aparentemente olvidados, que simplemente escapan a la acción de cualquier otro estímulo o disparador. Prácticamente todos hemos experimentado la sensación de déjà vu, que literalmente significa ya visto. Llegas a un lugar nuevo o te encuentras en una situación inédita, pero sientes con certeza que esto ya te había ocurrido. Mientras que los místicos lo interpretan como recuerdos de vidas pasadas, la ciencia ofrece una explicación mucho más sencilla. Una de las teorías principales sostiene que el déjà vu es un fallo temporal del cerebro, una especie de desincronización breve. La información que recibimos de nuestros sentidos viaja hacia el cerebro simultáneamente por múltiples vías. En ocasiones, una de estas vías puede procesarse una fracción de segundo más rápido que las demás. Debido a este retraso microscópico, el cerebro tiene tiempo de catalogar la información inicial como antigua o ya conocida, justo antes de que llegue la señal principal, la morcal. El resultado es esa extraña sensación de estar experimentando el momento por segunda vez. No es un recuerdo, sino la ilusión de un recuerdo. A todos nos resulta familiar ese sentimiento incómodo y casi frustrante. Sabes exactamente una palabra o un nombre. Lo tienes literalmente en la punta de la lengua, pero eres totalmente incapaz de pronunciarlo. Este fenómeno se conoce técnicamente como letológica, o simplemente el estado de la punta de la lengua. Esto no significa que la información se haya borrado de tu mente. Al contrario, es la prueba de que está perfectamente guardada en tu memoria. El verdadero problema radica en que, por alguna razón, el cerebro no puede acceder a ella en ese momento. Es una situación similar a saber que un libro está disponible en la biblioteca, pero no recordar la estantería exacta en la que se encuentra. El cerebro retiene la información semántica, es decir, el significado de la palabra y el contexto, pero el acceso a la información fonológica, que es su sonido, queda completamente bloqueado. A menudo, en esos momentos podemos recordar la primera letra de la palabra o algunas de sus características, pero el término completo simplemente se nos escapa. ¿Cómo consiguen los campeones mundiales de la memoria memorizar el orden de varias barajas de cartas o miles de dígitos del número pi? Utilizan una técnica mnemotécnica ancestral conocida como el método Lossy, o, como lo popularizó Sherlock Holmes, los palacios de la memoria. La esencia del método es simple. Usted imagina un espacio que conoce bien, como su propia casa, o el camino habitual al trabajo. Luego, mentalmente, va colocando los elementos que necesita recordar en puntos concretos de ese espacio. Por ejemplo, si quiere memorizar la lista de la compra,
Puede imaginarse un cartón de leche junto a la puerta principal, el pan reposando en el sofá y unos huevos estrellándose contra el televisor. Cuanto más vívidas y absurdas sean estas imágenes, mejor funcionará. Cuando necesite recordar esa lista, simplemente realiza un recorrido mental por su palacio y va recogiendo los objetos que necesita. Pregúntales a tus padres o abuelos dónde estaban y qué hacían exactamente cuando se enteraron del vuelo de Gagarin al espacio o de la caída de la URSS. Lo más seguro es que describan ese momento con todo lujo de detalles, como si hubiera sido ayer. Este tipo de experiencias se conocen como recuerdos relámpago. Son recuerdos extremadamente vívidos, detallados y duraderos sobre el instante en que la persona supo de algún evento chocante, emocionalmente intenso y de gran relevancia mundial. Es como si el cerebro hiciera una instantánea fotográfica de ese momento. Sin embargo, y a pesar de su nitidez y de nuestra absoluta convicción en su exactitud, las investigaciones demuestran que los recuerdos relámpago también son vulnerables a la distorsión. Con el tiempo, podemos añadirles detalles inconscientemente o modificarlos, aunque nuestra fe en que son 100% verídicos permanezca inquebrantable. Solemos creer que olvidar es algo negativo, incluso el enemigo del aprendizaje. Pero, en realidad, es una función crucial y esencial de nuestro cerebro. Imagínese si recordara absolutamente todo, cada línea que leyó, cada conversación, cada detalle de cada día vivido. Su cerebro estaría sobrecargado con información inútil, obsoleta e irrelevante. Olvidar es, en esencia, un mecanismo de filtrado. El cerebro debilita y elimina de forma intencionada las conexiones neuronales que no se utilizan, liberando así recursos para información nueva y más relevante. Este proceso, conocido como poda sináptica, nos permite adaptarnos, adquirir nuevos conocimientos y no quedar atrapados en el pasado. Así que la capacidad de olvidar no es un defecto, sino una característica clave de una memoria eficiente. Al contrario de lo que mucha gente piensa, nuestro cerebro no tiene un único centro de memoria que guarde todos nuestros recuerdos. La memoria es una función distribuida. Los distintos aspectos de un mismo recuerdo se almacenan en áreas cerebrales diferentes. Por ejemplo, la parte visual del recuerdo de una playa se guarda en la corteza visual, el sonido de las olas en la corteza auditiva y la sensación de la arena cálida bajo los pies en la corteza somatosensorial. El hipocampo, en este proceso, actúa como el director de orquesta, uniendo todos esos elementos dispersos en una memoria única y coherente. Cuando usted recuerda ese día en la playa, el hipocampo activa todas estas áreas al mismo tiempo, reconstruyendo el evento. Esta es la razón por la que el daño en una sola región del cerebro puede provocar la pérdida de un tipo específico de recuerdo, pero no la pérdida total de la memoria. ¿Te suena esta frase? Yo sabía que esto iba a pasar. Esta distorsión cognitiva se conoce como el sesgo de retrospectiva o error de juicio a posteriori. Es nuestra tendencia a percibir los eventos pasados como mucho más predecibles de lo que realmente fueron. Una vez que el resultado de un suceso es conocido, nuestro cerebro empieza a ajustar o alinear inconscientemente nuestros pensamientos y recuerdos previos a dicho desenlace. Empezamos a creer que vimos todas las señales, o que sentíamos que esto iba a suceder, aunque, antes de que el evento ocurriera, no teníamos certeza alguna. Este sesgo influye en todo, desde el análisis de un partido deportivo hasta la evaluación de hechos históricos. Y lo peor, es que nos impide aprender de nuestros errores, ya que evaluamos incorrectamente cuán predecible era la situación en un principio. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una idea brillante, solo para descubrir más tarde que ya la habían oído o leído en alguna parte? Este fenómeno se conoce como criptomnesia. En esencia, se trata de un plagio no intencionado, donde el cerebro recupera un pensamiento o concepto ajeno, pero lo percibe erróneamente
como si fuera completamente original. El recuerdo existe, pero la fuente de donde provino se ha perdido. El cerebro olvida dónde y cuándo obtuvo esa información, y se atribuye la autoría a sí mismo. Es un fenómeno bastante común que afecta a muchos músicos, escritores y científicos. Estaban completamente seguros de haber creado algo totalmente nuevo, solo para después darse cuenta de que su obra maestra se parecía demasiado a algo que ya existía. Esto demuestra una vez más que la memoria es un proceso complejo. Un simple error en el etiquetado de la fuente de la información puede tener repercusiones curiosas o incluso desagradables. ¿Por qué la idea de ese informe a medio hacer o de la serie que aún no terminamos de ver da vueltas en nuestra cabeza de forma tan obsesiva? La respuesta está en lo que se conoce como el efecto Zeigarnik. Este fenómeno psicológico, descubierto por Bluma Zeigarnik, demuestra que recordamos tareas interrumpidas o sin terminar hasta 2 veces mejor que aquellas que sí completamos con éxito. A nuestro cerebro le cuesta lidiar con la incertidumbre y detesta dejar gestalts o situaciones abiertas. Una acción incompleta genera una tensión interna. Esa tensión es precisamente la que mantiene la tarea en nuestra memoria de trabajo, recordándonos constantemente que está ahí. Una vez que la tarea se completa, la tensión desaparece y el cerebro la descarta de nuestra mente con total alivio. Por cierto, este efecto lo utilizan activamente los creadores de series de televisión. Ellos cortan el episodio justo en el cliffhanger, en el momento más álgido, obligándonos a pensar en la historia durante toda la semana. ¿Para qué molestarse en memorizar algo si lo puedes buscar en Internet en cuestión de segundos? Esta mentalidad ha dado origen a un fenómeno reciente conocido como el efecto Google o amnesia digital. La clave reside en que nuestro cerebro, sabiendo que una información está guardada de forma fiable en una fuente externa, como un smartphone o un buscador, tiene más dificultades para retenerla. Ya no gasta recursos en almacenar el hecho en sí, sino que memoriza el camino hacia él. Es decir, dónde y cómo encontrar esa información. Hemos pasado de recordar mejor el qué a recordar mejor el dónde. Es, en esencia, una subcontratación de la memoria. Por un lado, esto libera a nuestro cerebro para que pueda dedicarse a tareas más creativas. Por el otro, nos hace cada vez más dependientes de nuestros dispositivos, y nuestra capacidad de almacenar datos en nuestra propia mente podría debilitarse. No solo tenemos la memoria del pasado, o memoria retrospectiva, sino también la memoria del futuro, la memoria prospectiva. Esta es la habilidad de recordar que debemos realizar una acción en un momento específico en el futuro. Por ejemplo, no olvidar llamar a mamá a las 7 o comprar pan de camino a casa. Este es un tipo de memoria extremadamente complejo, ya que exige que el cerebro no solo almacene la información de la tarea, sino que también monitoree constantemente el tiempo y el contexto adecuado para activar esa intención en el momento preciso. Los fallos en la memoria prospectiva son, de hecho, uno de los problemas más comunes. Podemos recordar perfectamente que teníamos que hacer algo, pero caemos en la cuenta demasiado tarde. Precisamente para apoyar este vulnerable sistema de memoria, fue que inventamos las agendas, los recordatorios, los despertadores y las notas adhesivas. Mucha gente da por hecho que la memoria, al envejecer, se deteriora de forma inevitable y catastrófica. Esto es a la vez verdad y mito. Es cierto que algunos aspectos de la memoria pueden debilitarse. Por ejemplo, la llamada memoria fluida, que se encarga de procesar la información nueva y resolver problemas inéditos, tiende a disminuir. Se nos hace más difícil retener nombres nuevos o aprender idiomas. Sin embargo, la memoria cristalizada, que se basa en el conocimiento acumulado, la experiencia y el vocabulario, puede incluso mejorar con la edad. Las personas mayores a menudo tienen más sabiduría y gestionan mejor las situaciones que exigen erudición y una comprensión profunda de las dinámicas sociales complejas. Así que, el envejecimiento no implica simplemente un deterioro de la memoria,
sino una reestructuración cualitativa de la misma. La amnesia es mucho más que esa simple pérdida de memoria que vemos retratada en las películas. De hecho, existen dos tipos principales. La amnesia retrógrada es la incapacidad de recordar sucesos o eventos ocurridos antes de una lesión o enfermedad cerebral. La persona puede olvidar desde las últimas horas o días hasta toda su vida anterior, pero curiosamente, aún puede formar nuevos recuerdos. Sin embargo, la amnesia anterógrada es mucho más extraña y debilitante. En este caso, el individuo recuerda perfectamente su pasado, pero pierde por completo la capacidad de crear nuevos recuerdos a largo plazo. Puede vivir el día entero, pero al llegar la noche, no retendrá nada de lo que le ha sucedido. Es como si quedara atrapado en el tiempo, experimentando cada momento como si fuera la primera vez. Este estado fue brillantemente retratado en la película Memento. ¿Quieres mejorar tu memoria? Ve al gimnasio. Numerosos estudios han demostrado una conexión directa entre la actividad física y las funciones cognitivas. Cuando hacemos ejercicio, especialmente ejercicios aeróbicos como correr o nadar, nuestro corazón comienza a trabajar de forma más activa. Esto mejora el flujo de sangre y oxígeno a todo el cuerpo, incluido el cerebro. Es más, el ejercicio estimula la producción de proteínas especiales, como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína favorece el crecimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones entre ellas, sobre todo en el hipocampo, el centro clave de la memoria. Así que el entrenamiento regular no solo es la clave para un cuerpo sano, sino que también es una de las maneras más efectivas y accesibles de mantener la agudeza mental y una buena memoria durante muchos años. Si le pides a una persona mayor que te hable de su vida, hay algo que probablemente notarás. Recordarán con mucha claridad y detalle los eventos que sucedieron durante su juventud y adolescencia, aproximadamente entre los 10 y los 30 años. En cambio, los recuerdos de la mediana edad suelen ser mucho más borrosos. Este fenómeno se conoce como el pico de la reminiscencia, y los científicos aún debaten cuáles son sus causas exactas. Una de las principales teorías sugiere que durante este periodo de la vida experimentamos una gran cantidad de eventos por primera vez. El primer amor, la graduación escolar, el ingreso a la universidad, el primer trabajo o el matrimonio. Estos acontecimientos son únicos, están cargados de emociones, y son clave para la formación de nuestra identidad, por lo que se graban en la memoria de forma excepcional. Mientras que, en contraste, la vida en la mediana edad tiende a volverse más rutinaria y predecible. ¿Recuerdas que el personaje del juego Monopoly lleva un monóculo? ¿Y que Pikachu tiene una franja negra en la punta de la cola? Si respondiste que sí, acabas de caer en el famoso efecto Mandela. La verdad es que Mr. Monopoly nunca ha llevado un monóculo. Y la cola de Pikachu es completamente amarilla. El efecto Mandela es el fenómeno de los falsos recuerdos colectivos, donde un gran grupo de personas está convencido de un hecho que no se corresponde con la realidad. Recibe su nombre porque miles de personas en todo el mundo estaban convencidas de que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, e incluso recordaban haber visto los telediarios que lo anunciaban. Este fenómeno demuestra claramente lo fácil que resulta para la desinformación arraigar en la conciencia colectiva, hasta volverse indistinguible de un recuerdo real. Por la noche, nuestro cerebro no está simplemente en modo de reposo. Está haciendo una limpieza general exhaustiva. Durante el sueño profundo, se activa el sistema linfático, una especie de sistema de alcantarillado biológico que se encarga de eliminar las proteínas tóxicas y los productos de desecho acumulados durante el día. Pero la limpieza no es solo física, sino también informativa. El cerebro analiza todas las conexiones neuronales creadas a lo largo del día. Las que fueron relevantes y se utilizaron con frecuencia se refuerzan. Sin embargo, las conexiones débiles, irrelevantes o que almacenan información poco importante, se debilitan y se podan intencionalmente. Este proceso se conoce formalmente como poda sináptica.
En esencia, el cerebro está borrando activamente recuerdos innecesarios para evitar la sobrecarga del sistema y, crucialmente, para liberar espacio y recursos para el nuevo aprendizaje. Esto demuestra que olvidar es, en realidad, un proceso activo y extremadamente beneficioso. Si existiera un director ejecutivo de la memoria en nuestro cerebro, esa posición, sin duda, la ocuparía el hipocampo. Esta es una pequeña estructura, ubicada en lo profundo de los lóbulos temporales del cerebro, que desempeña un papel absolutamente crucial en la formación de nuevos recuerdos a largo plazo, especialmente los de tipo episódico y espacial. El hipocampo funciona como un centro de clasificación o un depósito temporal de datos. Recopila información de los diferentes sistemas sensoriales, la enlaza en un recuerdo único y, si lo considera importante, inicia el proceso para transferirlo y almacenarlo a largo plazo en la corteza cerebral. El daño al hipocampo provoca la amnesia anterógrada más severa. La persona pierde por completo la capacidad de memorizar cualquier cosa nueva. Puede recordar perfectamente su infancia, pero es incapaz de recordar que desayunó hace apenas 5 minutos. ¿Por qué basta una sola canción para transportarnos instantáneamente al pasado y desatar un torrente de emociones y recuerdos? La música tiene un poder único sobre nuestra memoria. Esto se debe a que el procesamiento musical activa múltiples áreas cerebrales, incluyendo aquellas responsables de las emociones, la atención y la memoria autobiográfica. El ritmo, la melodía y la armonía crean una huella neuronal sólida y multifacética para los recuerdos vinculados a un periodo específico de la vida. Esta conexión es tan potente que la musicoterapia ha demostrado resultados asombrosos en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Personas que han dejado de reconocer a sus seres queridos pueden escuchar una canción de su juventud y, de repente, empezar a tararear o a cantar, recordando la letra y los momentos asociados. La música es, sin duda, la llave maestra hacia los rincones más profundos de nuestra memoria. ¿Necesitas memorizar algo de forma efectiva? Olvídate de la memorización por repetición. En su lugar, conviértelo en una historia. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para percibir y retener narrativas. Durante milenios, incluso antes de la aparición de la escritura, las historias eran el único medio para transmitir conocimiento, tradiciones y experiencia de generación en generación. Cuando revestimos los datos secos con la estructura de una historia, con personajes, trama, causa y efecto, activamos muchas más áreas del cerebro que con el simple estudio. Conectamos las emociones, la imaginación y la lógica. La información deja de ser un conjunto abstracto de datos y se convierte en parte de una estructura coherente y significativa. Es por eso que podemos olvidar fácilmente los detalles de una conferencia, pero recordaremos durante años la trama de un libro o una película interesante. La narración de historias es un mecanismo de memorización efectiva, integrado en nuestro propio ser. Mientras la mayoría de nosotros se queja de tener mala memoria, hay personas que viven con el problema opuesto. Esta condición se conoce como hipertitmia, o síndrome de memoria autobiográfica altamente superior. A nivel mundial, solo hay unas pocas docenas de personas con un diagnóstico confirmado. Estas personas pueden recordar con una precisión asombrosa casi todos los días de su vida, desde que eran adolescentes. Pregúntales sobre cualquier fecha y te dirán qué día de la semana fue, cómo estuvo el clima, qué comieron e incluso qué estaba sucediendo en el mundo en ese momento. A primera vista parece una superpotencia. Sin embargo, las propias personas con hipertitmia a menudo lo describen como una carga. No pueden olvidar rencores, momentos incómodos o errores cometidos. Su pasado está constantemente presente, sin darles un respiro. Esto demuestra que nuestra capacidad para olvidar no es una deficiencia, sino un verdadero regalo y un poderoso mecanismo de defensa. Y bien, ahí las tienen. 30 aspectos fascinantes de nuestra memoria. Como pueden ver, la memoria no es un archivo fiable e imparcial, sino más bien un artista creativo, caprichoso y a veces impredecible,
que reescribe constantemente el lienzo de nuestro pasado. Desde la implantación de recuerdos falsos y el efecto Mandela, hasta el papel salvador del olvido y la increíble fuerza de los olores, queda claro que nuestra memoria es mucho más compleja e intrigante de lo que solemos creer. No es solamente una herramienta para almacenar datos, es aquello que moldea nuestra identidad, nuestra historia, nuestro propio ser. Y comprender su funcionamiento nos abre la puerta a una vida más consciente y a un aprendizaje mucho más eficaz. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si aprendieron algo nuevo que realmente les impactó, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Maentuma. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué dato sobre la memoria les sorprendió más? O quizás tienen alguna anécdota personal sobre cómo la memoria los engañó. O por el contrario, los impresionó. Compártanla en los comentarios. Me encantaría leer sus historias.